Cristo Ansanjón, quien vino para darnos el árbol de la vida. Con este título del sermón estudiemos la historia del huerto del Edén sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. No es exagerado decir que los 66 libros de la Biblia están encerrados con un profundo misterio. Por eso está escrito en Apocalipsis capítulo 22 que nunca debemos añadir ni quitar nada de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 5 está claramente escrito que a menos que venga la raíz de David, la Biblia nunca podrá ser abierta. La Biblia no está hecha por la sabiduría de los hombres. Por eso, ¿a quién necesitamos para entender correctamente los secretos de la Biblia? ¿Quién debe venir? Dios debe venir. No podemos tener un correcto entendimiento de la Biblia sin recibir las enseñanzas de Dios. Permítanme explicarlo con un ejemplo. Una madre oraba a Dios día y noche para que su hijo se convirtiera en una persona justa. Mientras oraba fervientemente a Dios, sin que ella lo supiera, las lágrimas corrían por su rostro. Mientras tanto, una lágrima cayó en un pequeño tubo de ensayo de vidrio. Un profesor entregó el tubo de ensayo que contenía la lágrima de la madre y explicó su significado a sus alumnos. Mirad, el tubo de ensayo que veis contiene una lágrima de una madre. Ahora, si analizáramos los componentes de esta lágrima, ¿qué elementos habría dentro? Así preguntó él. Y continuó. Desde una perspectiva física, las lágrimas se componen de agua y una pequeña cantidad de sal. Sin embargo, ¿no creéis que hay algo más dentro? El maestro volvió a preguntar a los alumnos. En esta lágrima se encuentra el sincero amor de la madre por su hijo. ¿Seríais capaces de extraer ese amor utilizando alguna herramienta científica? ¿Alguien podría extraerlo? El corazón de amor y dedicación de la madre por su hijo están en esa lágrima, pero es imposible extraerlos de ella. Al pensar en este asunto, hoy examinemos cuidadosamente la profunda voluntad de Dios escondida en la Biblia mediante sus parábolas. ¿Qué esfuerzos hizo Dios por nosotros al venir a esta tierra en cuerpo? Por mucho que analicen los componentes de la lágrima, es imposible extraer el amor y el sacrificio que hay en ella. Sin embargo, en esa lágrima se encuentran incluidos numerosos elementos. En ella está el corazón ferviente de la madre, junto con la profunda devoción y amor por su hijo. No se pueden extraer estos elementos con ninguna herramienta. Hoy debemos comprender la devoción, el sacrificio y el amor del Padre y la Madre Celestiales que vinieron a esta tierra para darnos el árbol de la vida. Debemos darnos cuenta de cuánto nos han apreciado y amado. El Padre Celestial y la Madre Celestial salvan a sus hijos rasgando su carne y derramando su sangre. Debemos reconocer claramente que en la Biblia está incluido este amor tan grande. Hoy, respecto a este asunto, veamos las palabras de la Biblia. Veamos el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16. En Génesis capítulo 2, versículo 16 está escrito: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como resultado, ya no pudieron permanecer en el huerto del Edén y fueron expulsados. ¿Acaso no se produjo una situación muy lamentable? Pasemos al capítulo 3.
capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. De esta manera, Adán y Eva, que fueron engañados por Satanás, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se convirtieron en seres destinados a morir. Como está escrito en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque se arrepintieran y sintiesen remordimiento por sus actos, ya habían violado la ley de Dios, por lo que no podían volver a su vida anterior en el huerto del Edén. Sin embargo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era el único árbol en el huerto del Edén. El árbol de la vida también estaba allí. Aunque uno cometiera el pecado comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, si pudiera comer del árbol de la vida, ¿no le sería posible restaurar su vida anterior? Por eso, Dios bloqueó el camino para que los pecadores no pudieran acercarse al árbol de la vida. Veamos el capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Necesitamos echar un vistazo a las características de estos dos árboles. Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal, como el árbol que da la muerte a los que lo comen. ¿Y el árbol de la vida? Dios lo creó como el árbol que da vida eterna a los que comen de él. Continuemos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque Adán y Eva querían acercarse al árbol de la vida, ¿qué estaba allí? ¿Qué estaban haciendo los querubines? Por la orden de Dios, tenían una espada encendida que se revolvía por todos lados y guardaban el camino del árbol de la vida para que nadie pudiera acercarse. Si la humanidad pudiera comer del árbol de la vida mencionado en el huerto del Edén, podría liberarse del pecado que ha sido transmitido por Adán y Eva. Hoy en día se hereda y se transmite el pecado original de Adán a toda la humanidad, ¿verdad? Para quitar el pecado original, toda la humanidad debe comer del árbol de la vida. Es posible que tenga varias inquietudes y preocupaciones. En cuanto a los estudiantes, necesitan estudiar y competir con sus compañeros en exámenes para estar en lo más alto. A los trabajadores les preocupa cómo evitar que les despidan de su puesto de trabajo, al tiempo que están pendientes de su jefe. Al director general de una empresa le preocuparía cómo operar la empresa de forma eficaz para producir buenos resultados que la beneficien. Es probable que todos los presentes estén contemplando distintos motivos.
Sin embargo, aunque fuimos arrojados a esta tierra y lo perdimos todo, hay una cosa que debemos buscar y recibir: el árbol de la vida. Es de suma importancia. Nunca debemos perder esto. Cuando Dios nos enseña el asunto del pecado original a través de la historia del huerto del Edén, debemos encontrar la respuesta. Esta es la razón de nuestra existencia en esta tierra. Como la gente no lo sabe, está preocupada con pensamientos como ¿cómo puedo ganar mucho dinero ahora? ¿Cómo puedo ser mejor que los demás? Se encuentran en un estado muy tenso y ansioso. Esto es realmente lamentable. Como está escrito en Génesis, dado que el origen del pecado se puede atribuir al árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida se convierte en una preciosa llave que nos ayuda a resolver todos los asuntos del pecado. Por eso en la Biblia está escrito, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Cuál es la característica del árbol de la vida? Dar vida eterna a los que comen de él. Piensen en la promesa que Dios nos ha dado. Es darnos vida eterna. En otras palabras, ¿qué nos dará Dios? Piensen en la historia del huerto del Edén. Al final, sin el árbol de la vida eterna no se nos puede dar. ¿No es esta la razón por la que Dios nos prometió la vida eterna? Cuando se trata de nuestra fe, puede haber varios tipos de fe, pero sin restaurar el árbol de la vida, que es lo más fundamental, incluso 100 años de una vida de fe serían en vano y sin sentido. Esto se debe a que sin él, nadie puede liberarse del pecado. Entonces, ¿cuál es la realidad del árbol de la vida? Conozcamos su realidad. Vayamos al libro de Juan, capítulo 6. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿el qué? Vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Aquí debemos prestar atención al término vida eterna. No hay otra manera en la que la humanidad obtenga la vida eterna, excepto del árbol de la vida en el huerto del Edén. Sin embargo, hace 2000 años, cuando Jesús vino a esta tierra, sintiendo compasión por la humanidad, ¿qué enseñanza predicó? Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿el qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el huerto del Edén, Dios dijo que el que come del árbol de la vida puede recibir la vida eterna. Y en Juan capítulo 6, Jesús dijo que el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. A través de este versículo, compañero, en el Nuevo Testamento, podemos entender la realidad del árbol de la vida en el huerto del Edén. ¿Qué representan la carne y la sangre de Jesús en el huerto del Edén? Si examinamos de cerca el problema, podemos encontrar la respuesta en él. ¿No se dice a menudo que donde está el problema, allí también está la solución? La solución al problema del pecado se encuentra en el huerto del Edén. Ya que está escrito que en el huerto del Edén no hay otro camino a la vida eterna que el árbol de la vida, ¿qué representan la carne y la sangre de Jesús en el huerto del Edén? Podemos confirmar que la carne y la sangre de Jesús representan al árbol de la vida. El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es su realidad. El árbol de la vida en el huerto del Edén es una sombra. ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida? Cristo promete dar vida eterna a toda la humanidad
a través de su carne y su preciosa sangre, que es la realidad del árbol de la vida. Entonces, ¿cómo podemos participar de la carne y la sangre de Jesús? Si esto se malinterpretara, podría ocurrir una persecución como la de la iglesia primitiva. En los tiempos de la iglesia primitiva, cuando los incrédulos perseguían mucho e infligían intensas torturas a los cristianos, los acusaban diciendo: los cristianos comen carne humana, son una organización extremadamente perversa. Marcaban a los cristianos con rumores tan malignos y los arrastraban por todo el Coliseo, convirtiéndolos en comida para leones y en antorchas humanas. De esta manera, estigmatizaron a los cristianos como herejes y los exterminaron. Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. Esta enseñanza se mantuvo y se transmitió en la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo podemos comer la carne de Cristo y beber su sangre? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo 17 está escrito: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, ¿el qué? Prepararon la Pascua. ¿Cuál es la conexión entre el árbol de la vida, la carne y la sangre de Jesús y la Pascua que estamos examinando ahora en este versículo de la Biblia? Encontremos la respuesta en el versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, mientras celebraban la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es... ¿Qué es? Esto es mi cuerpo. Él concedió al pan de la Pascua tal importancia como su santo cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, el vino de la Pascua está en la copa. Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: ¿qué mandó que hicieran? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿De quién es la sangre? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Examinemos los versículos del capítulo 6 de Juan y del capítulo 26 de Mateo como versículos relacionados. Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. Como acabamos de leer, el pan y el vino de la Pascua representan su carne y su sangre. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de los que participan en la Santa Cena de la Pascua? Son los que comen la carne de Jesús y beben su sangre. Por lo tanto, pueden participar de la promesa de Jesús de dar vida eterna. En otras palabras, la Pascua es el árbol de la vida en el huerto del Edén. Hoy en día, en esta aldea global, hay innumerables iglesias, como la arena del mar, pero no celebran la Pascua. El hecho de que no guarden la Pascua implica que no tienen el árbol de la vida. El hecho de que no tengan el árbol de la vida prueba que todavía están bajo el control del pecado. ¿No es la Pascua la verdad que nos rescata del poder del pecado y de la muerte y también del poder de las tinieblas? ¿No nos abre la Pascua el camino a la vida y nos permite obtener la vida eterna? Por lo tanto, ¿qué es lo que más necesitan los humanos? No son posesiones materiales o conocimiento académico o cualquier forma de reconocimiento o admiración de la gente. Nadie puede entrar en el reino de los cielos con ninguna de estas cosas. No es el reino de los cielos el lugar donde podemos entrar con la verdad del árbol de la vida. Por eso Dios vino a esta tierra y estableció la ordenanza de la verdad, la Pascua. Además, incluso la estableció como el nuevo pacto.
Vayamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Veamos el capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Pasemos al versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado? ¿Qué deseó Jesús con tanto anhelo? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» ¿Pueden entender por qué Jesús deseaba tanto comer la Pascua con sus discípulos? Es porque sin la Pascua no hay solución a los pecados de la humanidad. La clave más importante para entrar en el reino de los cielos está dentro de esta verdad de la Pascua. Por eso Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Solo entonces el camino del árbol de la vida, que estaba bloqueado, finalmente se abrirá. Veamos la escena de guardar la Pascua. Es lo mismo que se lee en Mateo. Pasemos al versículo 19. Versículo 19. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Jesús dijo que el pan de la Pascua es su cuerpo. «Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. El vino de la Pascua está en la copa, diciendo: «Esta copa es...» ¿Qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Pascua es la verdad del nuevo pacto. A través del nuevo pacto, podemos recibir el perdón de los pecados. A través del nuevo pacto, Cristo desempeña el papel de mediador entre Dios y nosotros. Él perdona todos nuestros pecados y no se acordará más de ellos. También nos concede la herencia celestial, el reino de los cielos que habíamos perdido. Por todas estas razones, nos trajo la Pascua, la verdad del árbol de la vida. Entonces, ¿cualquiera puede traer la Pascua, la verdad del árbol de la vida? Si examinamos el libro de Génesis, podemos ver que Dios puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida, impidiendo que los pecadores se acercasen a él. No puede ser abierto por cualquiera. Entonces, ¿quién puede abrirlo? La respuesta es clara. Si consideramos cuidadosamente quién ordenó a los querubines que cerraran el camino del árbol de la vida. ¿Quién bloqueó el camino? Fue Dios. Entonces, ¿se abrirá el camino que fue bloqueado por la orden de Dios si viene de algún presidente y dice: «Abre el camino»? ¿Quién es el único en todo el universo que puede abrir el camino? Solo Dios. Dios debe venir y abrirnos el camino. Por eso Jesucristo, Dios que vino a esta tierra en la carne, abrió el camino en su primera venida. Ha grabado todo el camino de la verdad del árbol de la vida en la Pascua del nuevo pacto. Sin embargo, ocurrió algo lamentable. Después de la ascensión de Jesús, la Iglesia guardó la Pascua durante unos 100 años. Pero alrededor del año 155 después de Cristo, surgieron conflictos sobre la Pascua. En ese momento, la Iglesia estaba dividida en dos grupos, la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Podemos encontrarlo en la historia de la Iglesia. Policarpo era el representante de la Iglesia oriental. Dijo: «No queremos guardar la Pascua en ningún otro día, que no sea el día 14 de Nisan». Esto es lo que hizo Jesucristo, y todos los apóstoles también guardaron la Pascua el día 14 de Nisan. No tiene sentido guardar la Pascua en el domingo que no sea la fecha. En el año 155 después de Cristo, surgió la primera controversia entre Aniceto, en la Iglesia occidental, y Policarpo, en la Iglesia oriental, pero no llegaron a un acuerdo. Entonces, alrededor del año 197 después de Cristo, comenzó el segundo intento de abolir la Pascua. El Papa Víctor declaró: «Ahora la Pascua debe ser observada el domingo», e instó a los demás a guardarla el domingo.
En respuesta, Polícrates, en la Iglesia Oriental, protestó enérgicamente contra él. Como octavo obispo, nunca he visto a mis predecesores celebrar la Pascua en ningún otro día que no sea el día 14 de Nisan. Todo esto está registrado en la historia de la Iglesia. Él dijo, esto nunca se había hecho antes. ¿Qué estás diciendo? No podemos aceptar esto en absoluto. Hubo una segunda controversia alrededor del año 197 después de Cristo, pero el intento fue nuevamente bloqueado. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, la Pascua, la verdad del árbol de la vida, fue abolida. El mayor regalo que Jesucristo dio a la humanidad fue abolido, ya que la humanidad está destinada a morir por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que necesita es el árbol de la vida. Lo que necesita no es dinero, ni ningún tipo de educación, ni fama, ni poder. Sin embargo, hubo persistentes esfuerzos e intentos para abolir la Pascua, la verdad del árbol de la vida, en 155, en 197 y 325 después de Cristo. Al final, el emperador romano Constantino reunió a todos los obispos, es decir, pastores en términos modernos, tanto de la Iglesia Oriental como de la Occidental, y con su autoridad imperial abolió la Pascua en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. La abolición de la Pascua significa la ausencia de esperanza para la humanidad. Para la humanidad que cometió pecado en el cielo y fue arrojado a esta tierra, lo más esencial es la Pascua del nuevo pacto que Jesús concedió a la humanidad como regalo. Sin embargo, prohibieron guardarla, encarcelaron a los que lo hacían y los trataron como pecadores. A lo largo de 1600 años, consideraban muy natural no celebrar la Pascua, y esto ha persistido hasta el día de hoy. Pero, ¿cuál es el propósito de la venida de Dios a esta tierra? ¿Por qué viene Él a esta tierra? Viene a salvar a la humanidad. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. En su segunda venida, no debe venir con las manos vacías. ¿Qué debe traer? Debe traer el árbol de la vida en el huerto del Edén para redimir a la humanidad de sus pecados. Por lo tanto, cuando venga a esta tierra por segunda vez, debe traer la Pascua, la verdad del árbol de la vida. Estas no son mis palabras o mis propias opiniones. Estas son las enseñanzas escritas en la Biblia y lo que Cristo Ansanjón nos enseñó. Hoy, las iglesias del mundo dicen que la Pascua es innecesaria, pero en realidad es absolutamente esencial para aquellos que quieren ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y, ¿qué más? De vinos purificados. ¿Qué tipo de vino es? ¿Cuánto tiempo ha estado guardado? Se ha guardado durante más de 1600 años. Dios preparará un banquete de vinos añejos y destruirá a la muerte para siempre. En los 66 libros de la Biblia, ¿qué vino tiene la promesa de destruir a la muerte? Cuando Jesucristo estableció el nuevo pacto, dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?» Dicho de otra manera, ¿qué significa la palabra «destruiré a la muerte para siempre»? Significa que nos dará la vida eterna. En verdad, la Pascua es el regalo realmente precioso para la humanidad. Aquellos que quieren ir al reino de los cielos, sin duda, deben permanecer en esta verdad. Veamos de nuevo el capítulo 25. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Está escrito que Dios destruirá a la muerte con el vino. Esto se refiere al vino de la Pascua. Ya sabemos que solo el vino de la Pascua tiene tal promesa.
Y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día: ¿quién hará este banquete para destruir a la muerte para siempre con el vino añejo? ¿Quién es Él? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Hermanos, ¿quién nos ha concedido la Pascua del Nuevo Pacto? ¿Quién nos ha traído el árbol de la vida espiritual? Cristo Ansanjón y la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, nos lo han traído, ¿no es así? La Biblia dice claramente: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. No debemos depender de nada más para nuestra salvación. Lo más importante para la humanidad es el árbol de la vida. Solo Dios puede traer el árbol de la vida a la humanidad. Doy gracias, gloria y alabanzas eternas a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén por abrir el camino de la vida eterna y la salvación a través de la Pascua del Nuevo Pacto y guiarnos a esta verdad, el árbol de la vida espiritual. El que viene a esta tierra con la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto es Cristo, que aparecerá por segunda vez para salvar a la humanidad. Él nos redimirá de nuestros pecados. Por favor, confirmen esto una vez más a través de las profecías de la Biblia. Donde quiera que Cristo Ansanjón nos guíe y donde quiera que nos guíe la Madre Celestial, debemos seguirlos hasta el final con obediencia. Solo la Iglesia de Dios tiene el árbol de la vida. El Padre y la Madre Celestiales nos han llamado a la verdad y nos han permitido conocer la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Expresémosles nuestra profunda gratitud, honor y alabanza durante este feliz día de reposo. Con esta alegría en nuestro corazón, vivamos con la brillante esperanza en el futuro. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.